equipo para servirle a Dios. Bueno, buenos días de nuevo. Damos gracias al Señor por esta alabanza tan hermosa, esta administración del Espíritu Santo bella que nos llenó el corazón, nos llenó el alma, y tenemos la fe y la esperanza de que el Señor oyó nuestras oraciones. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nosotros vamos a continuar. ¿Se acuerdan de los talleres? ¿Se acuerdan? Ok, entonces hoy vamos a empezar de nuevo lo que falta de esos talleres. Lo que falta de esos talleres, ¿no? Y entonces vamos a continuar. Nosotros el último tema que vimos fue el quebrantamiento. ¿Se acuerdan? Amén, ¿ok? Entonces ahora vamos a continuar con el tema del servicio. Nos faltan 3 temas que poquito a poco pues lo vamos a dar para que sean grabados y puestos en la página. Entonces vamos a ver aquí, para explicar un poquito para los que no conocen. Aquí tenemos, a ver cómo es que es. Tengo aquí una cosa de esta, pero ahora no me prende. Esto no sé cómo me prende. Ajá. Aquí tenemos la lámina, la primera lámina de lo que significan los talleres, o sea, de lo que es los talleres. Ahí nosotros tenemos una ilustración de lo que es el engranaje de estos talleres. Eso es para hacer un recordatorio. Esto es un marcador de esos, pero yo no sé cómo no me funciona ahorita. Ok. Ahora, no, bueno, lo dejamos así. Entonces nosotros podemos ver que nosotros empezamos hace bastante tiempo con el tema de reconciliación con Dios, arrepentimiento, perdón, oración, ayuno, el inquirir o cómo consultar a Dios, cómo conocer la voluntad de Dios, la mentira, la Biblia, cómo leer la Biblia, por qué leemos la Biblia, por qué el cristiano no recibe las bendiciones, el quebrantamiento, el temor, el poder y la autoridad de las palabras, lo que es la autoridad, la rebelión, el dar, la prosperidad y el servicio. Nosotros nos falta el servicio, el dar y la prosperidad y el orgullo. Entonces hoy vamos a empezar con el servicio, ¿ok? Jackie, a ver si esto funciona. Hoy vamos a empezar con el servicio y vamos a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros en cuanto al servicio, ¿verdad? Vamos a leer aquí en el verso de Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Ok. Ajá, ahora sí funciona, gracias Jackie. Para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros podemos ver aquí el ejemplo del Señor Jesucristo. Él nos dio el ejemplo de servicio. Él era Dios, Él es Dios, y sin embargo vino a la tierra para hacerse hombre y darnos el ejemplo para que nosotros podamos ver en Él lo que Él estaba dispuesto a hacer por nosotros, y así nosotros poder saber lo que nosotros podemos por gratitud, por amor, darle a Él. También en Juan 13:14 dice: porque si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Él es el Señor, Él es Dios, Él es nuestro Maestro, el que nos enseña a vivir por su eterna misericordia, y Él estuvo dispuesto a darnos ese ejemplo de lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que vino a servir, ¿verdad? Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Entonces, el servicio es la manifestación de gratitud y amor natural y espontánea con que nosotros le retribuimos a Dios, a Jesucristo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, de manera práctica lo que Él tanto nos ha dado.
entonces es como nosotros se los vamos a retribuir. Y nunca alcanzaremos a retribuir todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero nosotros, por eso es que vamos a servir con amor, con decisión, con pasión, para que Él reciba toda gloria y toda honra. Nosotros hemos visto los talleres y hemos visto cantidad de temas, ¿verdad? ¿Y qué hemos hecho? Sanar, entender lo que es la sanidad, la liberación, entender un estilo de vida de perdón y arrepentimiento. ¿Para qué? Para al final nosotros poder servir, ¿ok? Para al final, esto es un reloj, y nosotros cuando cumplimos todo este discipulado, porque esto es un discipulado, el reloj da la hora. O sea, si nosotros no logramos un fin específico de lo que es la voluntad de Dios, como se da el ejemplo en este reloj, entonces debemos buscar a Dios, ¿verdad? Entonces todos estos temas nos van a ayudar a nosotros cumplir el plan y el propósito de Dios, que es lo que simboliza aquí la hora. Amén. Y esto lo vamos a hacer, la segunda, esto lo vamos a hacer a través, ¿verdad?, de el perdón, el arrepentimiento y la comunión íntima con Dios. De tal manera que aquí tenemos una ilustración de este trípode. Tenemos perdón, arrepentimiento y comunión íntima con Dios. Si una de esas patas de ese trípode se rompe, entonces se cae toda la obra que el Señor quiere hacer. Por eso es tan importante el estilo de vida de perdón, arrepentimiento y comunión íntima con Dios, que está escrito en el primer libro, Un Nuevo Estilo de Vida, ¿verdad? Entonces allí, y son 2 tomos, el primero y el segundo. Con esos 2 tomos nosotros podemos empezar a tener una relación íntima con Dios, y una relación íntima para restauración y para sanidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Ok. Entonces, seguimos adelante. El objetivo de esta serie de talleres es que nosotros logremos tener una comunión íntima con Dios, estemos sanos, ¿verdad? Seamos sanados para nosotros evangelizar y discipular, para que los creyentes o los nuevos creyentes conozcan al Señor Jesucristo y lo den a conocer. Esa es la meta. La meta de todo servicio es conocer a Cristo y darlo a conocer. Somos llamados todos a cumplir la gran comisión. Aquí no se trata de que no, yo no sé evangelizar, yo no tengo dones, yo no tengo talento. Todos somos llamados a cumplir la gran comisión. Los que están en eminencia, los grandes adoradores que se conocen, los apóstoles, los pastores, cada persona que recibió a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador debe cumplir la gran comisión, que es conocer a Jesucristo, darlo a conocer, enseñar lo que Él nos ha enseñado y que ellos le reciban en su corazón a las personas que no le conocen. Nosotros tenemos un gran privilegio que no tienen los ángeles, y es el predicar el evangelio. Muchas veces nosotros decimos, ay Señor, envíale un ángel que le predique. Y resulta que la Biblia dice que no, que los ángeles no tienen ese privilegio, somos nosotros. Lo podemos ver aquí en Hechos 11 del 13 al 14. Dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabra por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Fíjense que el ángel le dijo que enviaran a buscar a Pedro porque él le dará palabras por las cuales iban a ser salvo tú y toda tu casa. También, entonces, esto quiere decir que los ángeles no van a predicar, hermanos. Quienes vamos a predicar somos nosotros. En Mateo 28, 19 y 20, aquí tenemos, yo me puse a cambiar de lentes y tengo una Biblia con una letra chiquita.
¿Ok? Entonces, Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la base de nuestro servicio, el discipulado. Id a las naciones, id a las personas. ¿Y las naciones quiénes son? Las naciones son las personas que a nosotros nos rodean. Predicarles el Evangelio y enseñarles lo que Dios nos ha enseñado. Si no hay enseñanzas, no hay discípulos, y la iglesia siempre estará llena de bebés espirituales. Debemos tener discípulos. Cada uno de nosotros debe orar al Señor para que nos dé un discípulo. Nosotros debemos estar instruyendo, enseñando a alguien siempre, ¿ok? Y fíjense otra cosa que tiene la iglesia cristiana para el servicio es que está llamada a la obra social. Nosotros estamos llamados a hacer la obra social. Muchas veces nosotros decimos, bueno, es que el gobierno no hace esto, el gobierno no hace aquello. Podemos ver que en otros países la obra social la hace la iglesia. La iglesia hace orfanatos, la iglesia hace hospitales, la iglesia hace campañas de cantidad de cosas, escuelas, gracias, escuelas, porque eso es lo que le corresponde al pueblo de Dios y eso es servicio, amén. Entonces nosotros vamos a servir dentro de la iglesia, vamos a servir dentro de nuestros hogares y vamos a servir para la obra social de nuestro país. Si nosotros nos ponemos las pilas, como se dice coloquialmente, ¿verdad? La iglesia es la que tiene que levantar a un país en esa área, amén, con la obra social, y eso es servir. Y lo podemos ver para los que están anotando en Mateo 25, 42, 46. Mateo 25, 42, 46. No lo tengo aquí marcado, ¿no? Pero es donde dice: Señor, ¿dónde te hemos visto desnudo, hambriento y sediento, verdad? Entonces el Señor le dice: cuando viste a uno de mis hermanos, entonces a mí me serviste y a mí me diste, ¿ok? Parafraseando lo que dice el texto bíblico. Entonces, muchas veces estamos esperando ser sanados emocionalmente para poder servir, pero esto no es bíblico. Y ya lo vamos a ver por qué. Si alguien me pasa mis lentes, lo que está en una cajita negra adentro, sí, por favor. Eso tú lo cortas. Porque con esto no veo la... Exacto, sí, a ver, gracias. Y disculpen que me quise traer estos lentes y no... Muchas gracias. Ok, gracias. Ok, entonces, muchas veces estamos esperando ser sanados emocionalmente para poder servir. Esto no es bíblico. Nosotros, desde que conocemos a Jesucristo, debemos hablar de Él, hablar de lo que hemos recibido, ¿verdad? Apenas nos convertimos y ya empezamos a sentir una vida diferente, y eso lo tenemos que transmitir a otras personas. Vamos a ver en Marcos, vamos a ver aquí, Marcos 5, 18 al 20. Vamos a buscarlo aquí, Marcos 5. Marcos 5, 18 al 20. Ok. Dice así. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Este hombre era el endemoniado de Gadareno.
Y entonces el Señor no le dijo, tienes que ser sano, tienes que hacer esto, sino ve y dile todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el momento que nosotros nos convertimos, nosotros podemos predicar a quien hemos conocido. Y a medida que vamos conociéndole, pues con más razón vamos a seguir predicando. Entonces, la sanidad y la restauración no es solamente para que te sientas bien, es para servirle. Muchas veces nosotros pensamos, no, porque yo voy a la iglesia para que me ministren, me ayuden, me abracen, me consientan, me sanen, porque quiere la gente sentirse bien. La sanidad y la restauración es para que tú te restaures y le sirvas al Señor. Amén. Y des a los demás de lo que tanto Él te ha dado. ¿Ok? Vamos a verlo en la Biblia, para ver por qué el Señor nos libertó. El Señor nos liberta, ¿verdad? Y dice en Éxodo 10:13, dice, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Eso le decía el Señor a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó una obra de antemano para que cada uno de nosotros anduviésemos en ella, como dice la palabra, ¿verdad? Dice que somos hechura suya y estamos preparados para hacer buenas obras. Entonces, ¿esto qué es? Servicio. Hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dios usa a los diligentes y obedientes, ¿verdad? Muchas veces decimos al Señor que le queremos servir, pero no obedecemos en las pequeñas cosas que el Señor nos manda. Dios no usa a los capacitados. Dios busca personas y Él las capacita en la medida que obedecemos a Él. Muchas veces decimos, ay, pero es que yo no sé hacer esto. Si Dios te dijo, Dios te va a dar. ¿Okay? Porque así Él se lleva toda la gloria, porque uno no lo sabe hacer, pero el Señor te ayuda, te edifica y te capacita. Entonces nosotros debemos empezar a ser diligentes y obedientes con pequeñas cosas que nosotros hagamos. Dice, bueno, ¿cómo voy a servir? Entonces, por ejemplo, hacer una llamada a algún hermano o a alguna persona que vino por primera vez a la iglesia, ahí ya yo estoy sirviendo, ¿ok? Dar una nota de ánimo. A veces hacemos las cosas una vez y ya después no las seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque no tenemos pasión por el dar, pasión por el servicio, ¿no? Tener un pequeño detalle con una persona, ahí estamos sirviendo, ¿ok? Porque muchas veces las personas piensan que servir es ponerse con un micrófono detrás de un púlpito o montarse en unas gradas con mucho público. No, el servicio es muy grande, muy diverso. ¿Ok? Lo que nosotros tenemos es que descubrir y tener comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos diga qué hago por los demás en este día, ¿no? También podemos interceder por alguien que te acuerdes. El Señor te pone en la mente una persona y tú intercedes por esa persona. No sabes qué le pasa, no sabes qué tiene, pero tú intercedes con esa persona. A lo mejor te pone a interceder personas con las que ni siquiera tienes relación, comunicación con esa persona, pero Dios necesita tu servicio, ¿ok? Entonces muchas veces no servimos porque no queremos, porque tenemos todo a la mano. Entonces podemos en nuestros ayunos ayunar por personas de la iglesia, las personas inconversas, por el gobierno. Saben que cuando nosotros vamos a los ayunos congregacionales estamos sirviendo a Dios. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Por qué estamos sirviendo a Dios? Porque ahí se intercede por las cosas del país, se intercede por los pastores, se intercede por los miembros de la iglesia. Ese es un servicio, véalo de esa manera. Usted no está haciendo nada para Dios, asista a los ayunos congregacionales, ¿ok? Entonces ese es un servicio para Dios, porque usted está poniendo de su tiempo, usted está poniendo de su corazón, usted está poniendo en sacrificio su cuerpo para darlo al reino de Dios, ¿ok?
Otro punto es que cuando te venga a la mente, por ejemplo, en el caso de servir, cuando te venga a la mente que en la iglesia, fíjense que esto es algo que sucede mucho, ¿no? Que en la iglesia o la célula, en caso de que las iglesias tengan célula, se debe hacer algo. Bueno, yo pienso, por ejemplo, que la gente dice, es que yo pienso que en esta iglesia se debe hacer esto, se debería predicar esto, tú deberías predicar de esto y no solamente de esto, ¿no? Entonces, cuando a ti te venga a la mente eso, es que el Señor te está inquietando para que tú tomes la iniciativa, primeramente en intercesión y en oración, porque es a ti que Dios te está dando la visión. Sin que me levanten la mano, ¿cuántos han pensado en la iglesia se debería hacer esto? No me levanten la mano. ¿Okay? Porque entonces es a ti que Dios te está dando la visión de hacerlo. Y se los voy a comprobar con un testimonio. Porque uno dice, pero es que en esta iglesia no se hace esto, pero tú ni siquiera oras por eso. Dios te lo está pidiendo y tú ni siquiera intercedes ni oras por eso. Cuando tú quieras un cambio en la iglesia, ora. Cuando quieras un cambio que en los ministerios de la iglesia, ora. Y tú y el Señor solo, sin ni siquiera comentarlo a nadie, y verás la victoria del Señor. Y ahí estás sirviendo. Amén. Estás sirviendo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aquí van a salir muchos servidores esta mañana, ¿verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjate, cuando alguien te pone algo, el Señor te pone algo en la mente que tú piensas que es que se debe hacer, entonces es a ti que Dios te está dando la visión. Y no se la puedes poner a otra persona, sino es a ti que quieres que ore e interceda, porque algo Dios quiere hacer con eso. Fíjense lo que a mí me sucedió cuando yo conocí la doctrina del arrepentimiento. Yo fui a una iglesia, yo estaba ministrando, pero yo veía que yo no veía el fruto en las personas que yo debía ver. Ministraba con el perdón, con la palabra, los dones que Dios me ha dado, la sanidad, entendía muchas cosas de la sanidad, pero yo no veía los frutos en las personas. Yo decía, pero aquí falta algo, hasta que yo dije, Señor, no ministro más, porque aquí falta como un eslabón, falta algo que yo no sé qué. Entonces me tocó ir a una iglesia donde pasé 14 años en esa iglesia, y ahí lo primero que me hicieron, aunque yo venía de otra que servía y todo, me dijeron, bueno, tienes que asistir a las clases. Porque eso es otra cosa, cuando uno llega a una iglesia, uno tiene que sujetarse a todas las cosas que hace esa iglesia. Que hay clases de ABC, yo tomo clases de ABC, aunque tenga 25 años en el Evangelio, ¿ok? Porque tengo que sujetarme a lo que se hace en esa iglesia. Entonces yo me sujeté y empecé a oír las clases que daban allí. Me conseguí con la clase del arrepentimiento. Para mí eso fue ¡wow! Y yo dije enseguida, el Señor me puso en mi corazón, este es el eslabón que yo estaba buscando. Y en efecto, así fue. Oí mis clases y entonces yo pensaba, yo decía que eso lo debían llevar esos líderes a otras iglesias. Que esos líderes debían llevar esa enseñanza, ¿verdad? Esa doctrina tan importante a otras iglesias, pero yo no lo había escuchado. Yo me arrepentía, pero yo nunca había escuchado una enseñanza de arrepentimiento, ¿ok? Entonces yo pensaba que los líderes debían moverse a llevar eso a otras iglesias. ¿Y qué pasó? Que con el tiempo el Espíritu Santo me animó a preparar el estudio que está incluido en en el primer libro de un nuevo estilo de vida para sanidad interior, que está incluido el tema del arrepentimiento. Entonces, en ese momento, cuando yo decía, los líderes de esta iglesia deben llevar eso afuera, era yo. ¿Y cuántas personas no han sido bendecidas por ese tema? Amén. ¿Verdad? Han sido muy bendecidas. Entonces pongamos atención, porque eso es una manera de servir. Una manera de servir es interceder por lo que Dios te ponga en la mente, ¿ok? Inquietar y te inquiete. También me sucedió con el libro La Autoridad Espiritual, que yo debía, pero si esto es una enseñanza clave para el pueblo de Dios, porque por eso es que estamos como estamos. Entonces, ¿qué pasó? Que yo pensaba que la iglesia tenía que promocionar esa enseñanza. Y el Señor me puso a mí.
Entonces no se conseguían los libros en el país, uno de mis hijos me ayudó, y entonces yo los traía y se los vendía a las personas. Entonces las ideas que pasaron por mi mente, que yo pensé que lo iba a hacer otro, era yo. Entonces nos estamos convenciendo que es que tenemos que interceder por lo que el Señor nos ponga en la mente, de lo que hace falta a la iglesia, o de lo que le hace falta a algún líder, o de lo que le hace falta a una persona. Es Dios llamándote al servicio de la intercesión. Amén. Amén. Ajá. Vamos a ver aquí. ¿Debemos dejar el trabajo para servir? No necesariamente. Eso de dejar el trabajo, eso tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso no es que alguien te diga, tú tienes que dejar el trabajo para servir, sino el Espíritu Santo te debe guiar. Y en su debido momento, tú lo harás. Un equipo para servirle a Dios.